Si una empresa compra, digamos, un tractor para su operación cotidiana, el futuro de ese activo está, pues, clarísimo. Cada año que pase, el tractor valdrá menos. Claro, se oxida, las piezas se desgastan. Exacto. Se desgasta, la tecnología queda obsoleta. Medir eso financieramente es hasta aburrido, digamos, muy predecible. Sí, es un cálculo de rutina. Pero, y aquí viene lo interesante de nuestra inmersión profunda de hoy, ¿qué pasa cuando la empresa no compra un tractor, sino una granja entera de salmones o, no sé, un bosque maderable? ¡Wow! Claro, ¿esos activos no se desgastan pasivamente en un rincón? Totalmente. Esos activos respiran, comen, crecen, se reproducen y, literalmente, generan valor de la nada, a medida que ganan peso o altura. Y aquí es donde las reglas contables súper rígidas de hace 5 siglos chocan de frente con la biología. Es un choque fascinante, la verdad, porque, estamos hablando de un sistema matemático que fue diseñado por allá durante el Renacimiento. Para contar barcos mercantes y cosas así. Ajá, para contar sacos de especias en los puertos de Italia. Y hoy ese mismo sistema tiene que encontrar la manera de ponerle un precio exacto a la fotosíntesis de un árbol o a la volatilidad de los mercados financieros en tiempo real. Es una locura. Y bueno, el objetivo de nuestro análisis a fondo hoy es precisamente desmitificar este lenguaje universal de los negocios, la contabilidad. Quienes nos escuchan van a descubrir cómo sobrevive y se adapta esta matriz. Y para eso tenemos unas fuentes bastante robustas sobre la mesa. Sí, tenemos un compendio denso, pero muy revelador. Estamos analizando, por un lado, los manuales de casos prácticos bajo las normas internacionales de información financiera, las famosas NIF, publicados por AECA. Documentación clave. Totalmente. También tenemos frente a nosotros la intrincada Norma Internacional de Contabilidad 41. Ah, la NIC 41, que es básicamente la Biblia de los activos biológicos. Así es. Y además, documentación muy específica sobre la estructura estandarizada de cuentas, usando como referencia el Plan Único de Cuentas, el PUC de Colombia. Pues mira, para entender cómo toda esta normativa moderna lidia con el caos del mundo real, primero tenemos que mirar la arquitectura que hay por debajo. Antes de correr, hay que aprender a caminar, claro. Exacto. Porque por más sofisticado que sea el cálculo del crecimiento de un salmón, al final del día este número tiene que aterrizar en una estructura inamovible. Una estructura que no perdona errores de lógica. Para nada. Hablamos de la partida doble y de la célula básica de este ecosistema, que son las cuentas reales y nominales. Pues empecemos por esa dicotomía, porque estoy segura de que es la base de todo análisis financiero serio. Todo el universo corporativo se divide en dos grandes bloques de tiempo. Así es. Los cimientos y la acción, digamos. Ajá. Por un lado están las cuentas reales, que son el esqueleto permanente de la entidad. O sea, el activo, el pasivo y el patrimonio. Cuentas que no tienen fecha de caducidad. Exacto. Atraviesan los años arrastrando su historia. El dinero que hay en una cuenta bancaria el 31 de diciembre a la medianoche es exactamente el mismo con el que la empresa amanece el 1 de enero. Capturan el estado de la riqueza en un milisegundo específico. Mientras que por otro lado tenemos las cuentas nominales, que son los ingresos y los gastos. La película del año. Me gusta esa analogía. Miden la velocidad y el volumen de lo que fluye a través de ese esqueleto que mencionabas. Pero tienen un ciclo de vida muy corto. Se mueren cada año, ¿no? Literalmente. Al cierre del ejercicio fiscal su función termina abruptamente. Se colapsan contra sí mismas para destilar un único número. La utilidad o la pérdida neta. Exactamente. Ese número, ¡pum!, se inyecta en el patrimonio, alterando para siempre la estructura de las cuentas reales. Y las nominales vuelven a cero, para empezar a grabar una película nueva al día siguiente. ¡Wow! Y el motor que asegura que esta película encaje perfectamente con el esqueleto es la partida doble. O sea, vamos a desempacar esto para quienes nos escuchan, porque es básicamente la tercera ley de Newton aplicada al dinero. Toda acción financiera tiene una reacción igual y opuesta. Exacto. Si compro inventario y lo pago en efectivo, el universo de mis activos cambia de forma, pero la masa total se mantiene. Sube mi inventario en la bodega, pero baja el dinero de mi caja. El equilibrio perfecto. El problema es que, aunque suena hermoso en teoría, la mecánica interna de cómo se registra eso en la famosa cuenta T suele generar cortocircuitos lógicos severos.
Sí, incluso en profesionales que analizan esto todos los días. Y el cortocircuito ocurre porque solemos arrastrar nociones de nuestro lenguaje cotidiano hacia un sistema algebraico que es totalmente cerrado. A ver, explícame eso de la cuenta T. Pues mira, la cuenta T es literalmente una T dibujada en el papel. El lado izquierdo se llama debe y el lado derecho se llama haber. Y esto impone una regla estricta sobre la naturaleza de las cuentas. Y ahí es donde entra la confusión de la gente. Exacto, porque los términos cargar, que es el lado izquierdo, y abonar, que es el lado derecho, no significan sumar o restar como la gente suele pensar. No. No, para nada. Simplemente indican direcciones en la cuenta. Las fuentes detallan claramente que los activos, como la caja y los inventarios, y los gastos tienen naturaleza deudora. Lo que significa que crecen siempre por la izquierda. Así es, con cargos. Y por el contrario, los pasivos, el patrimonio y los ingresos tienen naturaleza acreedora y crecen por la derecha, con abonos. Es simplemente una regla de polaridad. Pero espera, detengámonos ahí, porque aquí hay algo que siempre confunde a los no contadores, y yo misma he caído en eso. En el lenguaje cotidiano, si el banco me dice que me hizo un abono a mi cuenta corriente, mi instinto es, pues, celebrar. Claro, tienes más dinero disponible. Ajá, es algo positivo. Pero en la contabilidad interna de la empresa, si el contador realiza un abono a la cuenta de bancos, significa que el dinero acaba de salir. Es una salida de efectivo, el saldo disminuye. Exacto. ¿Por qué existe esta aparente contradicción? Parece que el lenguaje estuviera al revés. Entiendo perfecto por qué genera ruido, pero no es una contradicción. Es una cuestión puramente de perspectiva institucional. A ver. Cuando el banco emite tu estado de cuenta y habla de un abono, lo está reportando desde su propio balance general. Para el banco, el dinero que depositan los clientes no es un activo de ellos. Ah, claro. El banco no es el dueño de mi plata. Exactamente. Para el banco es una obligación, es una deuda que tienen contigo y que te tienen que devolver cuando la pidas. Es decir, es su pasivo. Y como vimos en las reglas inflexibles hace un segundo, los pasivos crecen por la derecha, mediante abonos. Ahí está. El banco está aumentando la deuda que tiene contigo. Pero desde tu perspectiva, o la de tu empresa, ese saldo depositado es un derecho, es un activo tuyo. Por lo tanto, en mis propios libros, ese incremento lo tengo que registrar obligatoriamente por la izquierda, como un cargo. O sea, el sistema es un espejo perfecto. Lo que es un activo para una parte obliga matemáticamente a ser un pasivo o un patrimonio para la otra. ¡Wow! Y supongo que para evitar que este juego de espejos, que puede ser un caos interpretativo, se vuelva inmanejable a nivel de todo un país, los gobiernos imponen taxonomías muy estrictas, ¿no? Totalmente. Las fuentes mencionan el Plan Único de Cuentas, el PUC de Colombia, que es un ejemplo maestro de esta estandarización. Sí, estaba leyendo esa documentación y no es solo una sugerencia de cómo ordenar los números. Es un mandato legal de codificación jerárquica. Es una estructura piramidal súper rígida. El primer dígito te define la clase suprema, ya sea activo, pasivo, ingreso. Los primeros 2 dígitos te arman el grupo. Y así siguen bajando hasta llegar a 6 dígitos para la subcuenta específica, o incluso más para auxiliares. Y la razón de ser de taxonomías tan brutales como el PUC no es solo para que la empresa individual tenga todo bonito y pulcro. No, imagino que es una herramienta de control del Estado. Así es. Si cada corporación usara su propia lógica o nombres creativos para clasificar transacciones, sería imposible para las autoridades fiscales consolidar datos. Claro, ¿cómo calcularían el Producto Interno Bruto o rastrearían la evasión de impuestos si cada quien habla su propio dialecto contable? Imposible. La codificación estricta permite que un algoritmo estatal lea el lenguaje financiero de cualquier industria, ya sea una mina o un restaurante, bajo un mismo prisma estandarizado. Crea una ilusión de control absoluto. Porque si todo tiene un código y la partida doble exige que todo cuadre al centavo, pues parece que las finanzas corporativas son una ciencia exacta y estática basada en los costos históricos. Y así fue durante mucho tiempo, basándose en lo que costaron las cosas originalmente. Pero mira, si una empresa compró un edificio hace 20 años por $1 millón, el balance general va a mostrar ese $1 millón hoy con una precisión envidiable. ¿Sí? El problema, y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, es que esa precisión matemática puede ser una mentira financiera gigantesca en el mundo de hoy. Absolutamente.
Ese edificio hoy podría valer 10 millones por la gentrificación o podría estar en ruinas y no valer nada. Y aquí es donde las reglas tradicionales saltan por los aires al chocar con las normas internacionales de información financiera, las NIF. Es que el salto del costo histórico al concepto de valor razonable que impulsan las NIF es posiblemente la revolución filosófica más grande en la historia contable. Cambia todo el paradigma. Pasamos de registrar de forma obsesiva lo que pasó en el pasado a intentar reflejar lo que las cosas valen hoy en un mercado abierto. Y para ciertos activos, como los instrumentos financieros, esta norma puede ser, la verdad, muy despiadada. Sí, las fuentes detallan que las carteras de inversión se tienen que clasificar bajo reglas estrictas. Si una empresa tiene activos, digamos, mantenidos para negociar, la norma exige un ajuste constante. El famoso marcar a mercado o mark to market. Exacto. Hay que actualizarlos al precio de mercado de hoy. Y cualquier fluctuación, por mínima que sea, impacta directamente el estado de resultados del periodo. O sea, generando ganancias o pérdidas en papel sin que la empresa haya vendido un solo bono. Así es. Se reconocen inmediatamente en las ganancias y pérdidas. Pero espera, porque esto me hace pensar que estamos introduciendo una volatilidad tremenda directo en la yugular de las empresas. Si mis resultados financieros absorben los golpes del mercado todos los días, estoy atando la salud percibida de mi compañía al estado de ánimo a veces irracional de los especuladores de Wall Street. Y ese es uno de los mayores debates. Las fuentes de ECA abordan este riesgo de frente cuando analizan casos prácticos de la crisis financiera de 2008. Claro. ¿Qué pasa cuando el concepto de valor razonable choca contra un mercado que está en pánico absoluto? Pues se produce lo que los analistas llaman un ciclo de retroalimentación fatal, o un doom loop en inglés. Mira, en 2008 los mercados se congelaron de golpe. No había compradores reales, solo ventas de pánico por todos lados. Todo el mundo queriendo deshacerse de los activos respaldados por hipotecas. Exacto. El precio de mercado de esos bonos colapsó. Pero no necesariamente porque todos los activos subyacentes, o sea, las casas y las hipotecas, fueran basura insalvable. Sino porque sencillamente nadie tenía liquidez para comprarlos en ese momento. Totalmente. Y bajo la regla estricta del valor razonable, los bancos y las instituciones tuvieron que reconocer ese colapso en los precios como una pérdida inmediata en sus balances. El concepto de deterioro o impairment, patrimonio en el papel de un solo plumazo. Y esto se vuelve una espiral, porque si el patrimonio cae por debajo de los límites legales que exigen los reguladores, las entidades están obligadas a salir a vender más activos rápido para cubrirse. Lo que inunda aún más el mercado. Y tira los precios todavía más abajo, obligando a registrar más pérdidas contables al día siguiente. O sea, es un espiral destructivo causado en gran parte por la propia regla contable. El activo lo mejor seguía pagando intereses, pero la norma te obliga a valorarlo a precio de remate. Es una observación brillante. Y la situación escaló a tal nivel de riesgo sistémico que, fíjate lo que dicen las fuentes, los reguladores tuvieron que intervenir y literalmente cambiar las reglas a mitad del juego. Para evitar el colapso global. Sí, en octubre de 2008, la Unión Europea y el organismo emisor de las normas emitieron una modificación urgente. Les permitieron a las entidades reclasificar ciertos activos financieros. Ah, lo sacaron de la categoría de mantenidos para negociar. Exacto. Les dieron la opción de moverlos a categorías mucho más estables, como préstamos y partidas a cobrar. O sea, les abrieron una puerta de escape de emergencia. Al moverlos a categoría, mágicamente ya no tenían que valorarlos al precio irracional y deprimido del mercado de ese día. Podían volver a la seguridad del costo histórico amortizado. Asumiendo claro que los iban a mantener a largo plazo y cobrar los flujos futuros. Fue una medida excepcional sin precedentes. Increíble. No, para nada. Los manuales muestran cómo esta simple reclasificación salvó billones en pérdidas no realizadas que hubieran quebrado a medio sistema bancario europeo. Y esto abre un debate enorme. ¿Fue una trampa avalada por los gobiernos para ocultar la insolvencia? ¿O fue una corrección muy necesaria a una norma que había perdido contacto con la realidad? Nuestro objetivo aquí no es tomar partido por si estuvo bien o mal, por supuesto. Solo estamos exponiendo lo que relatan los casos de estudio. Pero ese debate nos demuestra algo fascinante. La contabilidad no es un termómetro pasivo que solo lee la temperatura de la empresa.
No, para nada. Es un lente que altera drásticamente cómo el mundo percibe el riesgo. Y otro ejemplo clarísimo de esto en las fuentes es la implementación reciente de la NIF 16 sobre arrendamientos. Ah, ese es un caso clásico de cambio de paradigma frente a la antigua NIC 17. Claro, porque antes de esta norma, si una aerolínea alquilaba 50 aviones a 20 años, esos aviones ni siquiera aparecían en su balance general, ¿verdad? No, estaban fuera del balance. Solo se registraba el pago mensual del alquiler como un simple gasto operativo. La aerolínea parecía súper ligera de activos y muy poco endeudada. Una ilusión óptica masiva para los analistas financieros. Exacto. Pero la adopción de la NIF 16 acabó con eso. La norma determinó que, oye, si tienes el derecho exclusivo de usar un avión durante 20 años, en la práctica tienes el control de un activo. Y entonces obligó a las empresas a subir todos esos contratos inmensos al balance. De la noche a la mañana, surgieron cuentas de derechos de uso inmensas en el lado del activo. Correspondidas por pasivos gigantescos en el lado del haber, representando toda la obligación futura de pago. Imagínate el impacto. Los niveles de endeudamiento oficial de miles de empresas, especialmente aerolíneas y cadenas de retail, se dispararon exponencialmente en un solo día. Y todo esto sin que el negocio real hubiera cambiado ni un milímetro. Exacto. Solo cambiaron las reglas del juego de cómo se muestran los números. Es alucinante. Ahora, si valorar instrumentos financieros en medio de un pánico global o calcular pasivos a 20 años ya empuja el sistema a su límite, creo que es hora de entrar al terreno de la NIC 41 y los activos biológicos. Porque aquí el grado de dificultad se multiplica por 1000. Aquí entramos a las grandes ligas de la complejidad contable. Porque ya no intentamos medir papeles, ni promesas de pago, ni máquinas de metal. Intentamos medir organismos que respiran y tienen vida propia. Falla miserablemente al tratar con la naturaleza. Define un poco qué es un activo biológico para la norma. La norma lo define estrictamente como un animal vivo o una planta. El producto agrícola es lo que ya se recolectó, como la manzana del árbol. Y la clave aquí es que un activo biológico experimenta un proceso que ninguna máquina sufre jamás: la transformación biológica. Crecimiento, procreación, producción. Y también la degeneración, claro. Y esa transformación biológica altera sustancialmente el valor económico del activo todos los días. Volvamos a la analogía para entenderlo mejor. Si una empresa monta una fábrica de zapatos, la máquina cortadora es el activo fijo. Sabemos que se deprecia con el uso, y el cuero que entre es la materia prima. Todo es muy lineal y estático. Ajá, es fácil de separar. Pero en el sector agropecuario o forestal, los límites se borran por completo. Pensemos en una operación ganadera masiva, que mencionan los casos de AECA. Tienen rebaños enteros. Algunos animales están destinados a ser ordeñados durante años. O sea, sirven para producir algo. Sí. Otros animales, en cambio, los están engordando, exclusivamente para venderlos como carne. Y lo más complejo, los animales que están siendo ordeñados, de repente, paran nuevos terneros. El activo acaba de crear otro activo independiente a partir de sí mismo. Exacto. Contablemente, ¿cómo evito volverme loca separando lo que es la materia prima de lo que es la fábrica misma? ¿Cómo procesa esa explosión biológica un sistema de partidas dobles? Pues esto plantea una pregunta importantísima, y la normativa lo resuelve exigiendo una estratificación quirúrgica de los activos. A ver, ¿cómo se separan? Las fuentes indican que hay que clasificar claramente según el ciclo de vida y el propósito. Por ejemplo, los árboles frutales en producción, los cultivos perennes o el ganado lechero se consideran activos biológicos portadores. O sea, ¿funcionan como la máquina cortadora de la fábrica de zapatos? Exactamente. No se pretenden vender como producto agrícola, sino que generan productos durante mucho tiempo. Estos, según la norma, terminan tratándose de forma muy similar a la propiedad, planta y equipo. Entiendo. ¿Y qué pasa con el ternero recién nacido? ¿O los novillos en pleno engorde? Esos son muy distintos. Su destino final es la venta o la conversión en carne, así que van al activo circulante, a los inventarios. Y para esos animales en engorde, o tomemos el caso de estudio de las granjas de salmón, usar el costo histórico es absurdo. Claro, porque si registro en mi balance únicamente lo que me costó comprar el huevecillo de salmón y la comida que le he tirado a la piscina, estoy ignorando por completo que ese pez ahora pesa 4 kilos. Y que el mercado global paga una fortuna por él.
Hay una riqueza inmensa que ya existe, que está ahí flotando viva en las jaulas, pero que bajo la contabilidad antigua no aparecería hasta el día exacto en que pesquen y vendan el salmón. Por eso la NIC 41 exige reconocer esa transformación biológica mediante el valor razonable menos los costos estimados en el punto de venta, en cada periodo en el que se reporta. O sea, no solo al final, sino constantemente. Exacto. Y aquí viene el golpe maestro que mencionan las guías. El impacto de esa transformación se lleva inmediatamente al estado de resultados. Espera, ¿reconocen la ganancia antes de venderlo? Así es. A medida que el salmón crece, digamos, de un mes a otro, la empresa tiene que estimar el incremento total en la biomasa de sus granjas. Tienen que proyectar los precios del mercado a futuro, descontar los flujos de caja después de impuestos, Restar la mortalidad estimada, los costos de procesamiento. todo eso. Y el incremento de valor resultante se reconoce como un ingreso en ese mismo trimestre, aunque el salmón siga tranquilamente nadando en el agua. La empresa literalmente puede pagar dividendos y mostrar rentabilidad basada en el mero crecimiento celular de sus peces. Lo cual convierte a los contadores en una mezcla extraña de biólogos marinos y actuarios financieros, ¿no? Tienen que proyectar tasas de supervivencia y cruzar eso con los futuros de commodities en la bolsa. Es un nivel de complejidad brutal. Y por lo que veo en las fuentes, para manejar este nivel de detalle requieren mecanismos contables muy específicos, como las cuentas transitorias. Las cuentas transitorias son fundamentales aquí. Funcionan como embudos temporales. Acumulan mes a mes el costo del alimento especializado, las vacunas, la mano de obra veterinaria, todo. Se quedan abiertas esperando el momento exacto. Sí, el momento fisiológico de la cosecha del producto agrícola, por ejemplo. En ese instante se cierran y trasladan todo ese valor acumulado a la cuenta definitiva de inventario. Todo sincronizado al milímetro con el ciclo natural. Y supongo que, así como miden la vida y el crecimiento, también tienen que medir el desgaste biológico, ¿verdad? Absolutamente. Incluso la muerte o el declive biológico tiene su propio mecanismo bajo la normativa, que se conoce como el agotamiento. Es como la depreciación, pero para seres vivos. Esa es la mejor forma de verlo. Al igual que una mina de carbón va perdiendo valor a medida que se extrae el mineral, un activo biológico portador agota su vida útil. Una vaca lechera de 8 años, por ejemplo, ya no tiene la misma capacidad reproductiva ni produce los mismos litros de leche que una de 3 años. Claro, su pico de producción ya pasó. Y ese desgaste biológico debe reflejarse metódicamente en el valor en libros de la empresa. Se reconoce un gasto por agotamiento, aceptando que el activo está llegando al final de su ciclo económico útil. Y me parece fascinante que todo este ciclo natural de vida y muerte, de proyecciones a futuro y desgaste celular, sigan cuadrando milagrosamente dentro de la mecánica estricta del debe y el haber de la cuenta T. Es una arquitectura muy resiliente, se ha adaptado a todo. Es una coreografía monumental, la verdad. Bueno, para recapitular un poco este viaje que hemos hecho hoy. Empezamos viendo cómo la arquitectura contable se sostiene sobre cimientos inquebrantables, ¿no? La cuenta T, la partida doble y esa naturaleza universal, deudora y acreedora que mantiene en equilibrio los recursos y las deudas. Vimos que esa rigidez matemática no es un capricho, sino que es esencial para que entidades externas y gobiernos puedan leer la salud de la economía sin ambigüedades. Así es. Pero al sumergirnos en la realidad moderna a través de las NIF, pues descubrimos un ecosistema sumamente maleable. Vimos cómo el valor razonable puede atrapar a las instituciones en ciclos de pánico financiero destructivos, forzando a los reguladores globales a cambiar las reglas en pleno vuelo para evitar catástrofes, como pasó en 2008. Y seguidamente presenciamos cómo esa misma necesidad de reflejar la realidad económica actual empuja al sistema a intentar medir lo inmedible. Sí, valorar el crecimiento de un bosque entero o el engorde de un salmón, reconociendo ganancias mucho antes de que el producto llegue al supermercado, bajo la NIC 41. Nos damos cuenta de que dominar estos movimientos es tener el lenguaje para entender el corazón real de cualquier negocio. Exige mucho más que saber dónde apuntar un número. Exige entender la naturaleza cambiante del riesgo y del valor mismo en el mundo real. Totalmente. Y todo este recorrido nos lleva a un cuestionamiento muy profundo sobre cuál es el propósito real de la información financiera moderna.
¿A qué te refieres exactamente? Mira, cuando analizamos la aplicación extrema de las reglas como el valor razonable, donde para ponerle un precio a un activo en el balance de hoy, las empresas están obligadas a hacer modelos matemáticos estimando la inflación futura, las tasas de interés a largo plazo, los precios de commodities a 5 años e incluso adivinar el comportamiento biológico de los animales, queda claro que el foco ya no está en documentar el pasado. Es una transición total de paradigma. Dejamos de ser historiadores pasivos registrando en piedra lo que ya costó un terreno hace 10 años para convertirnos en otra cosa. Y esto nos deja con una reflexión final muy provocativa para que nuestra audiencia la analice por su cuenta. Así es. Considerando que las normas modernas exigen descontar futuros inciertos e inyectarlos directamente en la rentabilidad de hoy, ¿en qué momento la contabilidad dejó de ser la ciencia exacta de documentar el pasado corporativo para convertirse en el arte oscuro y altamente subjetivo de intentar predecir el futuro? Uf, esa es precisamente la paradoja que mantiene a los mercados financieros en una tensión constante. Una tensión que no se va a resolver pronto, te lo aseguro. Y bueno, con esa tensión para reflexionar, los dejamos por hoy. Muchísimas gracias por sumergirse con nosotros en esta inmersión profunda. Hasta la próxima.